y vamos a ver hoy qué pasa con esa conversión de Saulo de Tarso. Decíamos la semana pasada, se encuentra esa luz increíble, esa luz que lo cega por 3 días, le cierra sus ojos físicos, pero se le abren los espirituales, y Cristo en su soberanía, en su sabiduría, le revela todo a Pablo directamente. Por eso él es un apóstol y defiende su apostolado, porque tiene una revelación directa. Ahorita vamos a ver, estuvo en el desierto de Arabia 3 años recibiendo esa revelación directa de Jesucristo. Imagínense nada más, y vamos a ver que tiene enemigos. Ahora sus enemigos son los que antes eran sus amigos, los judíos. Ahora lo quieren matar porque ya se volteó de bando, porque ya se cambió al cristianismo, y los del cristianismo no le creen. Está entre dos, o sea, tiene un problemón ahí porque los hermanos no lo reciben y los judíos lo quieren matar. Imagínense nada más. Entonces, la vida de Pablo impactó de tal manera al mundo que hoy sigue impactando nuestras vidas a nosotros. Después del Señor Jesucristo, es el hombre que más ha impactado el cristianismo. Después de Jesucristo es el hombre que más ha impactado el cristianismo, porque él dedicó su vida, Saulo de Tarso dedicó su vida para servir, para predicar a Cristo, para incendiar toda Europa y escribir 14 cartas del Nuevo Testamento, la mitad del Nuevo Testamento. Saulo de Tarso, este asesino de cristianos, le revela a Jesucristo y escribe 14 libros, la mitad. Y por ahí dicen 13, 14, si quieres saber por qué 14, pues yo tengo ahí algunas pruebas sustentables. Si quiere quedarse en 13 está bien. La mitad del Nuevo Testamento la escribe él. Vamos a leer desde el verso 18 para meternos en el contexto hasta el 31. Recuerde que Dios le llama, se le aparece, le da una comisión, le dice: ve a tal ciudad, entra en la calle derecha que todavía se encuentra ahí, haz esto. Y Dios al mismo tiempo le dice a Ananías: vas a hacer esto. Y Ananías llega, y vamos a comenzar desde ahí con esta narración preciosa de los resultados de la conversión de Saulo de Tarso. Dice así, Hechos capítulo 9, desde el verso 18. Cuando llega Ananías y le pone las manos, y entonces, mire lo que sucede, dice: y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían en las sinagogas estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, ahí viene su ida a Arabia de 3 años, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaron las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén y trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, este precioso ser, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por todo Judea, Galilea
y Samaria y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Miren lo que sucede con Saulo de Tarso y después vamos a cambiar a partir del capítulo 13 al nombre de Pablo, que es lo mismo, es un nombre griego, ¿verdad? Aquí todavía aparece como Saulo de Tarso. Lo primero que sucede después de que se le caen estas vendas espirituales y que ve nuevamente, lo primero que hace Saulo de Tarso es lo que debemos hacer todos los cristianos. Cuando recibimos al Señor, se bautiza. Él obedece la ordenanza bíblica de bautizarse, como dice Mateo 28, ir por todo el mundo y bautizarlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que hemos dicho, ¿verdad? Ahora, el agua no tenía nada que ver con su salvación. Él es bautizado en el Espíritu Santo. Ahí tengo material para que usted sepa qué es el bautismo del Espíritu Santo. Hay mucha distorsión sobre este valor. En unos lugares se tiran, en otros se ponen los ojos en blanco, en otros se ponen a hablar en lenguas, y ciertamente hay parte de eso en el libro de los Hechos. El bautismo del Espíritu Santo es cuando te conviertes, entras, te coloca, te amalgama Dios en el cuerpo universal de Cristo y eres parte de todos los cristianos de todo el mundo. Ahí cuando se convierte delante del Señor, Él es parte ya de ese cuerpo de Cristo, pero viene y se bautiza en agua para identificarse con el cuerpo local. ¿De dónde? De ahí de Damasco, que es donde estaba él, en esa iglesia de Damasco. O sea, el bautismo es un proceso de identificación con mis hermanos. Aquí hemos bautizado a mucha gente, por ahí vienen algunos que tienen que bautizarse, y es una cosa preciosa en donde damos testimonio de quién es el Señor y decimos, es un simbolismo debajo, se queda ahí el viejo Francisco, salgo a novedad de vida, doy testimonio público de que soy hijo de Dios y que he creído en Cristo. Entonces Pablo se identifica con los hermanos de Damasco, lo bautiza muy posiblemente Ananías, aunque no lo dice la Biblia, ¿verdad? Y es parte de ese nuevo cuerpo local, porque dice que ahí se pasó días con los discípulos que estaban en Damasco. O sea, él tiene ya ahora una nueva familia. Y ahí en Damasco únicamente donde lo conocen, y Ananías les cuenta, ahí estaba con ellos, pero ahora los judíos, su gente antigua, lo comienza a perseguir, porque se dan cuenta, ¿verdad? Los judíos griegos de Damasco. Y además, repito, tiene que enfrentarse a los cristianos que no creen que él sea un discípulo, y todos cuando lo ven pues tenían miedo, ¿verdad? Y Pablo está dejando todo, su educación, fariseo de fariseos, o sea, absolutamente todo, dice Filipenses 3, que lo tiene como basura, o sea, completamente deja todo lo demás, ¿verdad? Y este asesino ahora tiene comunión con el pueblo de Dios. Ahí lo dice en el verso 19, que estuvo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Qué enseñanza sacamos aquí, hermano? Qué importante es congregarnos. Qué hermoso, dice el Salmo, es estar juntos en armonía entre los hermanos, y dice Hebreos 10 que no dejemos de congregarnos. Hermano, yo conozco cristianos que dicen, yo hago mi iglesia en mi casa, pongo el canal que más me gusta, al predicador que más me gusta, y ahí me quedo bien chido, acostado incluso. Hermano, yo no sé si tú has entendido que Dios diseñó un rebaño y ovejas y pastores, y cuando tú ves una oveja perdida en la montaña, está sola, está perdida, tiene que estar en el rebaño. Dios te diseñó para que aquí con estos hermanos que ves, a todos los que ves, unos jóvenes, otros con barba, otros sin barba, otros risueños, otros serios, que ahí entre ellos crezcas y que esos hermanos te ayuden a moldear tu carácter. Ese que te impacienta, te está ayudando. Dios está usando esa herramienta para que tengas paciencia. Bendícelo, dale gracias a Dios. Imagínate nada más si no es importante venir a congregarnos, hermano, es una familia espiritual. Eso es lo que es la iglesia. Y cuando tienes necesidad, le hablas a tus hermanos y ahí están tus hermanos contigo, apoyándote, orando por ti. Incluso, fíjese lo que voy a decir,
Hay familia espiritual aún más cercana que la familia física de sangre, en algunos casos. No le estoy diciendo que quiera más a sus hermanos de la iglesia que a sus hermanos y a sus papás y a sus tíos. No, pero a veces es tan fuerte la relación con algunos hermanos de la iglesia que es como si fueran hermanos de sangre, hermano. Y hay otros hermanos que ahí te los presto, ¿verdad? También, pero digo, hay de todo, pues, pero tenemos que aprender a crecer con esto. Entonces, Saulo llega y mire, necesitaba Saulo el perdón de ellos. ¿Por qué? Porque les había hecho mucho daño. Y ahí va él y se junta y Ananías le ayuda y es importante que ahora Saulo le da la espalda a su pasado, ¿verdad? Le da la espalda a su pasado y esta es una señal de un cristiano verdadero, hermano. Darle la espalda a tu pasado. He aquí, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas y ahora todas son hechas. Adiós allá mi pasado. Adiós mi pasado, adiós mis amigas, adiós. Ahí tiene su file con sus, ya fueron del pasado. Ahora nada más es mi Winnie Pooh y ya. Aunque me busquen, ¿verdad? No, ya a ver cómo le hacen. Yo no soy. Tenía mi pegue. Grueso, me tenía que espantar. La Sandrita me las tenía que espantar. Con una escopeta. Mis pestañas así. Que ya no tengo. Yo por fe sigo ahí. Necesitaba Saulo ese perdón. Ahora mire lo que hace en el verso 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. O sea, qué increíble, Pablo se pone a predicar a Cristo inmediatamente. Queruso, la palabra proclamar, publicar, divulgar a Cristo. Y aquí vemos algo. Hay mucha gente que da su testimonio. No es malo dar mi testimonio. Es más importante hablar de Cristo. Ahí luego les cuenta qué pasó con usted, pero hay que hablar de Cristo. El fin de toda la cosa es que Cristo sea el que se lleve la gloria, como dijo Juan el Bautista, que Él crezca y yo mengue. O sea, Juan el Bautista vivió nada más para decir, he aquí el Cordero de Dios que viene a limpiar. Aquí, a Él, todo a Él, yo no a Él. Para eso vivió Juan el Bautista. Y a lo mejor Dios te trajo nada más para una sola cosa y hay que cumplirla, lo que sea, ¿verdad? Entonces, importante predicar a Cristo, ¿verdad? A Cristo. Y mire lo que sucede después de que predica a Cristo. Verso 21 dice, y todos los que le oían en las sinagogas, o sea, se metió luego ahí con los judíos, estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. La palabra atónitos, o sea, no podían creer que Saulo comenzara a proclamar a ese que habían crucificado, que habían sepultado, y ahí estaba Pablo hablando de eso, ¿verdad? O sea, estaban en shock, estaban atónitos completamente, ¿y qué sucede? Comienzan a planear matarlo, y dice aquí el verso 22, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era Cristo. ¿Quién le podía refutar a este hombre que se sabía toda la ley? Y luego se le revela Cristo. Imagínense, o sea, se sabía absolutamente todo porque estuvo con el maestro Gamaliel, demostraba con las escrituras que Jesús era el Dios, ¿verdad? Esto es bien importante. Y luego dice el verso 23, pasados muchos días leyendo comentarios, aquí no se aclara, pero se cree que es ese periodo que estuvo 3 años en Arabia. Él recibiendo un discipulado directo de Jesucristo, sin maestros. ¿Cuántos años discipuló Cristo a sus discípulos? ¿Cuántos años? 3 a Saulo en Arabia, 3 años. 3 años revelándole todas esas cosas tan grandes, esa preparación, esa palabra Arabia, hermano, ¿sí? Quiere decir preparación. Y qué importante, aquí tenemos una enseñanza, qué importante es prepararnos. Todos. Tienes una responsabilidad ante tu familia. Muchos tenemos familias en México
de la religión popular o de otros, o no tienen religión, y nos preguntan, ¿y qué respuesta les damos? Y que seamos sabios y que Dios nos dé sabiduría para alcanzarlos, para que Dios te use como instrumento para alcanzar a tu familia, ¿verdad? Es muy importante esto. Entonces, Arabia es un lugar de preparación. 3 años lo discipuló, y aquí vamos a dar un discipulado de liderazgo que yo quiero que todos los varones lo tomen, y usted va a ver, bueno, las esposas me van a invitar a comer y me van a decir, pastor, qué maravilla, mi esposo, caramba, véngase a comer, ¿cómo me lo dejó pero finito? Derechito. Luego va usted en el discipulado de damas. Mire, es tan grande, fue tan grande la revelación de estos 3 años de Cristo. Es tan grande esto que le voy a decir, me emociona. Es tan grande la revelación que Cristo le dio a Pablo, que todo el capítulo 3 del libro de los Efesios, para que usted sepa, el libro de los Efesios habla de la iglesia. Todo el capítulo 3 le revela el misterio de la iglesia a Cristo, cosa que ningún profeta del Antiguo Testamento supo. Nada sobre la iglesia y el rapto y esas cosas. Nada. Por cierto, esta palabra misterio, del griego musterión, quiere decir algo escondido y que es revelado. Revelado, Dios le revela, Cristo le revela a Pablo el misterio de la iglesia. Hay 18 misterios en la Biblia para que usted los conozca. Le menciono 3 o 4 y nos seguimos con los siguientes versos. El misterio de la ceguera espiritual de Israel. Romanos 9, 10 y 11. ¿Por qué Dios, si escoge a Israel, por qué lo tiene en la banca? ¿Por qué están ahorita fuera del partido? Ellos no están participando y algún día van a decir, he aquí bendito el que viene en el nombre del Señor, y van a reconocer a Jesús, a Mashiach, a Jesús el Señor, el Mesías, ¿verdad? El misterio del rapto de la iglesia, otro misterio. Es un misterio que no sabían los profetas del Antiguo Testamento, ¿verdad? El misterio de la iniquidad, de esta maldad que surge, que está en 2 Tesalonicenses 2. Y así tenemos nosotros muchos misterios en la Biblia. Precioso estudiar todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, importante prepararnos para servir. Y a partir de entonces, nosotros vemos que ahora este perseguidor lo planean matar, lo quieren cazar. ¿Sí? Dice, pasados muchos días, verso 23, los judíos resolvieron en consejo matarle. O sea, imagínense, lo van a matar y él tiene que hacer algo, ¿verdad? Al no poder contestarle sus argumentos, planean un linchamiento. Y aquí viene el plan de escape, el 24. Sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarlo. Y entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. O sea, Saulo es avisado de este plan. Saulo ahora experimenta lo que él le hacía a los demás, ¿verdad? Este temor, y lo bajan en una canasta descolgado. Apunte una cita ahí a su lado de su Biblia. Ahí póngale 2 de Corintios 11, 32 y 33. Ahí relata él cómo lo bajaron descolgando de una canasta. 2 de Corintios 11, 32 y 33, ¿verdad? Ahora este perseguidor es perseguido y lo quieren linchar. Comienza la cacería en contra de Pablo por todos los cambios que hubo, y verdaderamente la conversión debe traer cambios a nuestra vida, ¿verdad? Es importante, debe haber cambios en nuestra vida. Entonces, siguiendo con estas cosas que suceden en la conversión de Pablo, después de descolgarlo de una canasta, vea lo que dice el verso 26, regresa a Jerusalén, sígame con cuidado, cuando llegó a Jerusalén, trata de juntarse con los discípulos, pero ¿qué sucede? Todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. O sea, él regresa otra vez a Jerusalén, quiere juntarse con los hermanos, pero todos lo rechazan y, repito, se encuentra entre 2 grupos, los judíos que lo quieren matar y los creyentes que no creen que él sea creyente. Miren lo que hace Dios para solucionar el problema. Aquí aparece un ser precioso que habíamos visto en el capítulo 4, Bernabé, que ahí se llamaba José primero y le ponen los apóstoles Bernabé. Quiero decirle que el nombre Bernabé quiere decir
hijo de consolación. En toda la Biblia, cuando tú veas a Bernabé, está consolando gente, está apoyando gente, está ayudando gente, está viendo por la gente, está dando testimonio a la gente, está recomendando a la gente. En todos lados que ves Bernabé, él es una bendición. ¿Y sabe qué? Necesitamos Bernabés en la iglesia. Necesitamos muchos Bernabés en la iglesia. Hermanos que dices, este hermano lo único que hace es bendecirnos. O sea, Bernabé lo toma, dice verso 27, véngase conmigo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trae a los apóstoles y mire lo que hace. Les cuenta cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. O sea, este hermano Bernabé lo trae y él lo recomienda ante los apóstoles. Seguramente Pedro estaba ahí y otros apóstoles andaban por otro lado y lo recomienda. Fíjese qué importante es esto, hermano. Cuando yo llego aquí a Estados Unidos, esto es precioso, es una revelación maravillosa. Un día me levanto, después de estar refunfuñando por años y decirle, Señor, yo ya quiero dedicarme mi vida a enseñar tu palabra. Y el Señor no me contestaba porque yo quería que me contestara cuando yo quería que me contestara, y no es cuando yo quiera que me conteste. Véngase al estudio de oración a las 10:45 para que vea lo que estamos aprendiendo. Entonces, dejo yo de pelearme con el Señor, me dedico a alabarle y a memorizar su palabra. Me saca de trabajar y se levanta Sandrita un día a las 5 de la mañana con una sonrisa preciosa que solo yo conozco, y me empezó a mover. Y yo estaba dormido así. Y me empezó a mover, y pues tú sabes, estás dormido y te empiezan a mover. Entonces me levanto y la veo sonriendo. Y le digo, pues, ¿qué quiere jugar o qué? ¿Qué pasó? Me dice, me dice, ya me dijo el Señor que te va a usar, que te va a comenzar a usar. Y me dice que vayas, ahí a la vuelta donde vivíamos teníamos una iglesia que se llamaba Bethany, aquí en Broadway, y que vayas a esa iglesia. Y yo dije, o sea, yo llevo a Sandra a trabajar y digo, voy a llegar ahí y les voy a decir, fíjate que mi esposa me despertó y que dijo que es un rollote, ¿no? Pues ahí fui yo, nunca había carros, estaba vacío el lugar, una iglesia chiquita, y llego y había 2 coches ese día. Ahí Jorge Villalba, donde estaba Paul Clark y donde estaba David Sidebottom, y llego ahí y sale un señor de pelo blanco con una cara preciosa, con una sonrisa, y sale su hija Yolanda Benintendi, y llego y les digo, hermano, pues estoy aquí porque pues quiero yo servir al Señor, y el Señor me dirigió aquí a través de mi esposa, y aquí estoy. ¿Y sabe qué dijo? Para que entienda el punto que le quiero decir. ¿Sabe qué me dijeron? Me abrazaron, le hablaron al pastor, me hicieron una cita y me pidieron una carta de recomendación. Bernabé recomendó a Saulo. ¿Tuvo qué? Pues imagínense, era un asesinazo. Entonces Bernabé llega y le dice a los apóstoles, espérense, ya es cristiano, ya es de los nuestros. Él viene. Qué importante es la recomendación de hermanos. Aquí llegaron unos hermanos hace algunos meses, la iglesia ha venido gente nueva, y luego me dijeron, pregúntele a mi hermano Cuellar, somos nosotros, él nos recomienda. Le digo, adelante, véngase. Qué importante es una recomendación, hermano, que habla de quién eres, ¿verdad? Entonces, aquí es lo que hace Bernabé. Él recomienda a Pablo ante los apóstoles y les dice cómo había él hablado valerosamente en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y esas cosas son preciosas porque lo recomienda de una manera maravillosa, ¿verdad? Entonces, mire a las gentes que usa Dios para ayudar a Saulo. Judas, no Iscariote, Judas, la casa en donde él llegó. Ananías, que le caen las escamas, le impone las manos, lo bautiza. Y ahora Bernabé, para que le pueda él abrir las puertas en Jerusalén con todos los apóstoles. ¿Podremos ser usados por Dios como estas personas? Como Ananías, como Bernabé, como Judas, en cualquiera de estas cosas. Pregúntese eso. ¿Podemos ser usados por Dios para bendecir a alguien? Y habla bien de Saulo, lo recomienda ante los apóstoles. Es una recomendación ministerial que le da, y esto es precioso, ¿verdad? Y mire lo que sucede a causa de esa recomendación, después de hablar
Bernabé a nombre de Saulo y decir, él está predicando ya a Cristo, mire lo que sucede. Verso 28, y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. O sea, ya tenía él libertad y hablaba denodadamente en el nombre del Señor. O sea, él ya había logrado la reconciliación con esa gente con la cual él antes perseguía. Entre los que se encontraba Pedro y los apóstoles, ¿verdad? Saulo se reconcilia en ese verso 28 y 29 y comienza a disputar con los griegos, los judíos griegos de Jerusalén. ¿Quiénes eran los griegos judíos que habían nacido fuera de Israel? Y dice que disputaba con ellos y estos otra vez, por segunda vez, procuraban matarle. Por segunda vez, ¿verdad? Entonces, Saulo sigue todavía en el proceso de identificarse con los cristianos y ahora de librarse de esta gente, y vamos a ver por todo el libro de los Hechos que en varias ocasiones lo quieren matar, traicionado, apedreado, le dan los latigazos, o sea, con cepos en la cárcel. Un hombre tan maravilloso, hermanos, la gracia de Dios, o sea, imagínate que se te revele Jesucristo a ti personalmente. ¿Quién estando en la cárcel, Hechos 16, en la cárcel con cepos, me imagino que ratas, cantando? No cantando de tristeza, cantándole a Dios. O sea, este hombre preso era más libre que todos. Y se pone a cantarle al Señor y el Señor le responde y se abre el piso y se abren las cadenas y el guardia se quiere matar y le dice, cálmate, aguántate, no te preocupes, y le predica al Señor y recibe al Señor. O sea, qué grandeza. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque nosotros, si abrazamos esto que tenemos aquí, podemos tener los mismos ojos espirituales que tenía Saulo. Aquí dice en 2 Corintios 4, 16 y 17 que tenemos unos ojos espirituales y que Pablo todo el tiempo veía las cosas maravillosas en medio de los problemas y él sus ojos espirituales veían allá y decía, ya falta poquito, al ratito, aquí estoy sirviendo, allá voy a estar contigo, Señor, y nada le afectaba, nada, porque él tenía esos ojos espirituales que le sostenían. Y decía que las cosas reales que se tocan son temporales, pero esas eternas que veía son eternas. Y allá vamos usted y yo, hermano, para allá vamos. Y usted desanimado, no se me acompleje ni se me desanime. Alégrese, un amén. Caramba. En primera clase se va a ir al cielo, imagínense, con visa, ciudadanía de los cielos. Caramba, si no es para saltar, como el Jorge aquí que danza. ¿Verdad, mi hermanita Lilianita? Bueno, ahora vamos a ver qué sucede en estos versos, ¿sí? Que estaba ya en Jerusalén y ya lo habían perdonado. Dice, y estaba con ellos, verso 28, en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente. Acuérdense que hablar con denuedo en el libro de los Hechos es señal de estar lleno del Espíritu Santo. Hablaba con denuedo en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Verso 30, cuando supieron esto los hermanos, lo llevaron hasta Cesarea y en barco lo envían a Tarso, que es su ciudad allá en Sicilia donde él nació, ¿verdad? Entonces ya tenía libertad. Y él disputaba con estos griegos el evangelio. ¿Qué evangelio? El que le reveló directamente el Señor, ¿verdad? Y ese es el objetivo de predicar, hermano, que la gente vea a Cristo. Yo no sé cuántos saben ustedes, y ahí tengo un hermano, Rabí, échese ese trompo a la uña, Jorgito, Rabí Caraíta Sefardino. Rabí Caraíta Sefardino, ¿se sabe esto de memoria el canijo? Y él te dice en cada parte de la Biblia, en los 66 libros de la Biblia, Cristo está escondido aquí. En la fiesta del Purim, en la de los tabernáculos, en todos lados está Cristo aquí. Por eso es increíble que los judíos, dice 2 Corintios, tienen una venda. No es posible que no vean a Cristo, ahí está Cristo en todas partes. Cristo es el espíritu de la Escritura y de la profecía, ahí está, y ese es el objetivo, que nosotros mostremos a Cristo, ¿verdad? Y
quieren matarle, tal vez los mismos que mataron a Esteban, quieren matarle, y mire lo que sucede, lo mandan en barco hasta Cesarea y lo envían a Tarso, ¿verdad? El cuidado de los hermanos hacia Pablo, el cuidado de la gente, escúcheme, el cuidado de la gente hacia sus líderes, hacia sus pastores. Comentaba yo el otro día que cuando pasa algo, la gente, ¿cómo se dice esta palabra? No iba a decir una tarugada. Se compunge, ¿verdad? No sé, español del Distrito Federal. La gente se pone triste que porque alguien se fue, y en los únicos que no piensan es en los pastores. ¿Y el pastor? ¿Y cómo está? ¿Y qué habrá pasado? O sea, ¿y qué habrá pasado para que tomen estas decisiones, verdad? Y usted tiene que tener confianza que Dios nos, lo más que podemos, pues nos guía para mantener la salud, la unidad, la protección de la iglesia. Aquí vemos que estos hermanos le dicen a Saulo de Tarso, váyase allá porque lo quieren matar. Y lo protegen y lo ayudan y lo cuidan, hermano. Este cuidado de los hermanos, importantísimo, importantísimo. Vamos a orar, hermano. Le pido que hagamos una reflexión. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Bendito seas por tu palabra, Señor, por el ejemplo de Saulo. Señor, tú puedes usar a cualquiera de nosotros, Señor, como a cualquiera de estos hombres. No buscamos grandeza, tú dijiste que la verdadera grandeza es vivir para los demás, es servir a los demás, Señor. Señor, queremos parecernos cada vez más a tu Hijo Jesucristo. Queremos ser usados por ti, Señor, para bendecir a otros, ser instrumentos en tus manos para bendecir a otros, Señor. Yo te pido que cada uno de mis hermanos le des esa pasión, ese fuego, para que sepa dónde lo quieres, Señor. Porque tú llamaste a todos a servir, Señor, a servirte a ti, a servir a los demás. Que tú les muestres en dónde, Señor, en dónde pueden ser un Ananías, en dónde pueden ser un Judas, un Bernabé, Señor, para servir a los demás, Señor. Y en esto nos parecemos a ti. Gracias por los cambios que hiciste en la vida de Saulo, Señor, los cuales anhelamos para nuestra vida. Pero tú nos pides que nos rindamos a ti, Señor, para que tú nos moldees a tu manera, no nosotros, Señor, porque la vasija de barro no le puede decir al alfarero cómo la haga, Señor. Tú, Señor, moldéanos, danos esta humildad, Señor, porque hasta eso nos das tú, para rendirnos y que tú nos uses. Señor, si hay alguien aquí que no te conozca, Padre, convéncelo con tu Espíritu Santo, con tu palabra, para saber que tú eres el camino, la verdad y la vida, para saber que tú eres el Mesías, para saber que no hay otro camino para llegar a Dios más que tú, y que solo tu sangre derramada da la salvación eterna, Señor. Y esto es por gracia. Te damos gracias, Señor, por la vida de Jesucristo. Gracias por una salvación tan grande, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos permitas cada vez más rendirnos para que tú nos transformes, Señor, en lo que tú quieres, Señor. Y como cristianos, Señor, te pedimos perdón por negligentes, Señor, por no avivar ese fuego que pusiste dentro de nosotros, Señor, por no abrazar tantas cosas que tú tienes para nosotros, Señor. Danos este fuego, que avivemos este fuego que hay dentro de nosotros para poder recibir de ti todo lo que tú tienes, Señor, para esta iglesia, para cada uno de mis hermanos, para mí, para todos, Señor. Cosas grandes y maravillosas, dice tu palabra, cosas que oído que el oído no ha escuchado y que ojos no han visto, son las que tienes preparado para los que te buscan y te aman, Señor. Te damos las gracias, Señor. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. No deje de darle un abrazo, una palabra de aliento a alguien. Que Dios me lo bendiga.